Bien, vamos a continuar con los temas de cooperación procesal que desafortunadamente no pudimos abordar en clase presencial, pero para que el tema quede completo. Bien, en materia de desahogo de pruebas, eso sí lo llegamos a platicar, el tema de la prueba confesional. Tenemos todavía dos tipos de pruebas confesionales en México, una la tradicional que es a través de posiciones, y bueno, lo único que hay que considerar es, si viene una solicitud interna para desahogarla y se parece a la nuestra, bueno, tendríamos que aplicar esas formalidades, pero tendrían que venir explicadas como tal. Si no, la regla es aplicar las reglas nacionales y siempre y cuando sean compatibles con la orden que nos están dando. Ahora bien, la segunda parte, o la segunda forma de desahogo de prueba confesional que tenemos, pues que ya es la declaración de parte, que es un examen general mediante preguntas abiertas. Y ahí la prueba, en el artículo 562, pues la equipara directamente a la prueba testimonial. De aquí la regla es que se pueden hacerles el interrogatorio verbal y directo en términos del artículo 173 del Código Federal, lo cual nos lleva a la necesidad de compartirle al juez exhortado los hechos que son materia de la controversia, así como señalar quiénes son las personas autorizadas para hacer el interrogatorio y, en su caso, el contrainterrogatorio. Y como les digo, la prueba en este caso es lo mismo con la prueba testimonial. La prueba testimonial tenemos que acompañar lo que son los hechos para que haga una valoración. En este caso, el juez exhortado es el que va a tener que hacer la valoración de si las preguntas están relacionadas o no con la materia de la litis. Y del mismo modo tienen que haber personas autorizadas para hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, también en materia de pruebas documentales, bueno, lo primero que nos dice el código es cubrir lo que es el documento público para exentar de la posibilidad de exhibir documentos públicos, salvo que en aquellos casos de asuntos particulares y la ley permita el compartir esos documentos o archivos. Entonces, tendríamos que irnos, en principio, pues a la naturaleza del documento. Si el documento es de carácter público, es decir, pues, registros que son públicos, entonces en ese caso sí se pueden expedir, o bien, en todo caso, si están amparadas por las leyes de transparencia, ahí tendría que hacer una valoración del juez exhortado mexicano, pues para ver si está acorde o no con las leyes de transparencia que le son aplicables al documento en concreto. Y en materia de documentos privados, en estos casos, las reglas son que deban estar identificados debidamente y que no sean señalados en forma de características genéricas, porque recordemos que en México no está permitido hacer pesquisas judiciales, es decir, entrar a buscar documentos que no está claro que buscamos, a ver qué encontramos. Eso es a lo que se refiere. Entonces, tienen que ser documentos totalmente puntuales y nos reitera que no se pueden llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso al público, salvo que sean permitidos por las leyes nacionales, que al día de hoy serían las leyes de transparencia. Ahora bien, en materia de periciales y de inspección judicial, pues simplemente vamos a tener que aplicar nuestras reglas nacionales y de acuerdo a las instrucciones y formalidades que nos hayan pedido el juez exhortante, que es lo que ya habíamos nosotros visto, sin que haya, pues ahora sí que normas especiales en esta materia en el Código Federal. Ahora bien, vamos a entrar a la parte ejecutiva, a la parte de ejecución de sentencias. Para entrar a la parte de ejecución de sentencias, el primer rubro que necesitamos conocer bien es el de la competencia. La competencia mexicana, eh, nos dice el artículo 564, que será reconocida la competencia asumida por el tribunal extranjero cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no hay como tal una norma internacional que regule las competencias, como lo tenemos en materia interna. Yo les decía, acuérdense que podemos ver primero los distintos niveles de cooperación, ¿no? Desde la interna dentro de un mismo estado por partidos o distritos judiciales, la nacional, que es entre estados, entre tribunales de diferentes estados, y ahí, bueno, pues estamos coordinados más o menos por la Constitución y hay un principio de buena fe que los lleva a cooperar sin analizar demasiado el tema de competencias, ¿no? Oye, pues, ¿por qué asumiste tu competencia en este asunto? Y los jueces exhortantes y exhortados, cuando son nacionales, pues no se analiza el tema, pero cuando viene del extranjero, entonces sí.
¿por qué el juez, y la pregunta es, ¿por qué el juez exhortante tomó el asunto? ¿Está bien o está mal que lo haya tomado? Obviamente nosotros no podemos entrar a hacer un análisis conforme a la lex fori del tribunal exhortante, es decir, no vamos a analizar qué artículo son los que él aplicó y si lo aplicó bien o lo aplicó mal. Si, por ejemplo, fuera al revés, un juez extranjero no entraría al análisis de la competencia en términos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, ¿no? Sino que haría un análisis de cuáles son las razones y que esas razones hayan sido análogas, o sea, parecidas a las que los jueces exhortados toman para analizar su competencia. Es decir, si se parecen las reglas a las que nosotros utilizamos, entonces asumimos que hay una competencia válida en la esfera internacional. Es razonable. Aquí hay ciertos principios, digamos que de razonabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una serie de fenómenos en materia de competencia que tienden a ser muchas veces abusivos. Hay ciertos países que en forma abusiva toman asuntos bajo su conocimiento y ese abuso siempre es en perjuicio de alguna de las partes y como lo están pidiendo la ejecución aquí en México, no necesariamente que sean nacionales, pero sí que los bienes que sobre los cuales se está ejecutando están en México, entonces hay una cierta necesidad de reconocer una razonabilidad en por qué asumió competencia el juez exhortante. Nos va a dar 4 reglas. Uno, que sean análogas, es decir, si se parecen a las reglas que nosotros utilizamos, vamos a aceptarlas. La segunda regla es para evitar una denegación de justicia. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, ciertas reglas de competencia. Y, por ejemplo, tenemos el caso de una responsabilidad por diseños en los productos, ¿no? El producto, si es, vamos a pensar que es un producto americano, y nosotros en nuestras reglas de competencia no utilizamos el lugar de la fabricación como elemento relevante para la competencia. Si es una acción de responsabilidad, es una acción personal, y la regla en materia de acciones personales, pues es el domicilio del demandado. Y si el demandado está en Estados Unidos, diríamos, el juez mexicano no tiene competencia para conocer de la demanda. Pero en Estados Unidos puede ser que analicen bajo una figura que a continuación voy a mencionar, que le llaman el forum non convenience. Entonces, dicen, bueno, si la responsabilidad, es decir, el accidente ocurrido sucedió en México, es posible que sea mejor la competencia mexicana bajo esta figura del derecho americano. Entonces rechazan la competencia. Entonces, en ese caso, el juez americano rechazó la competencia y un juez mexicano también rechazaría la competencia. Pero en este caso se puede asumir la competencia para evitar la denegación de justicia, porque los dos países con puntos de conexión rechazan la competencia. Entonces, un tercer país podría tomar el asunto, insisto, para evitar la denegación de justicia. Y esa es otra de las reglas que nosotros vamos a considerar válidas. Pero ahí tendríamos nosotros que probar por qué se asumió o por qué había circunstancias que harían que el juez natural que debería conocer del asunto no lo hizo y que por lo tanto se tuvo que hacer de manera excepcional por otro juez para evitar la denegación de justicia. La siguiente regla es cuando se designa por convenio, es decir, cuando hay un sometimiento voluntario de las partes a la jurisdicción. Entonces nos dice el artículo 566 que también será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, la elección no implica de hecho impedimento de negación de justicia. Es decir, también hay ciertos límites a la designación por convenio. Es decir, que la designación por convenio no se haya hecho de tal forma que se le deniegue la justicia a una de las partes. Y finalmente nos dice que no es válida la cláusula de elección del foro cuando en esa cláusula se establece que la elección solamente puede ser hecha por una de las partes. Si establecemos una competencia alternativa, es decir, podrá ser conocido por los tribunales de uno u otro lugar, a elección normalmente decimos de la actora, pero ambas partes en un contrato pueden ser actoras o demandadas, dependiendo de quién inicie la demanda. Por lo tanto, ahí son ambas partes las que pueden elegir el foro. Pero si dicen a elección únicamente de la parte compradora, bueno, ahí sí ya hay un abuso. ¿Por qué? Porque solamente beneficia al comprador en elegir el foro, por lo tanto, esa elección de foro no la consideramos nosotros como válida. Ahora bien, la siguiente regla que nos da el Código Federal de Procedimientos Civiles tiene que ver con lo que se llaman competencias exclusivas.
y nos dice que los tribunales nacionales tendrán ciertas competencias que son exclusivas. Estas competencias exclusivas, bueno, tienen que ver prácticamente con cuestiones de derecho público, como vemos, ¿no? Tierras y aguas ubicadas en territorio nacional son cuestiones de materia federal y que están sujetas no solamente a los tribunales federales, sino también a leyes federales y leyes de carácter público. Lo mismo con recursos de la zona económica exclusiva, los actos de autoridad, bueno, no se diga, son materia de tribunales administrativos o en todo caso constitucionales, ¿no? Régimen interno de embajadas y consulados sigue siendo derecho público y casos en los que dispongan a ciertas leyes, pero fundamentalmente serían en aquellos casos que lo consideramos como una cuestión de derecho público, en cuyo caso no solamente los excluimos de los tribunales extranjeros, sino incluso de los tribunales, digamos, de justicia ordinaria nacionales. ¿Por qué? Porque deben ser conocidos por instancias públicas. Ahora bien, existe algo interesante. Como les decía, no hay ciertos parámetros o estándares reconocidos internacionalmente por todos los países. Pero existe una convención interamericana que se llama Convención Interamericana sobre la competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. En las siguientes lecciones que grabaré, vamos a abordar ciertos tratados en particular. Entonces, hubo un tratado, una convención interamericana sobre ejecución de sentencias. Pero en esa, me adelanto y les digo que en esa convención no se definió quiénes serían los jueces competentes o cuándo se considerarían competentes, sino que se vinculó con una segunda convención que abordara exclusivamente el tema de la competencia. ¿Por qué? Porque estos temas son complicados, son difíciles. Entonces, como es fácil que los estados sean reticentes a la hora de firmar un convenio cuando se habla de la competencia, bueno, pues se dejó mejor, se avanzó en el procedimiento y se dejó para un segundo tratado la cuestión de la competencia. Y es claro que existe polémica en relación con este tema si nosotros vemos que esta convención solamente ha sido ratificada por dos países durante muchos años, desde 1987 hasta 2004, prácticamente la convención no había podido entrar en vigor porque había un solo país ratificante que fue México. Y Uruguay lo hizo ya en 2004, entonces esta convención pues solamente vincularía a los jueces mexicanos y a los jueces uruguayos. Sin embargo, México hizo algo interesante a la hora de ratificar, que hizo una declaración y dijo que en materia de acciones personales, eh, perdón, México iba a considerar para efectos de la otra convención que les comento, que es la materia de la ejecución, pues, cumplido el requisito de competencia cuando se cumplían los estándares de esta convención. Entonces, para México vinculó los criterios de competencia con la otra convención que habla sobre el procedimiento para la ejecución de sentencias. Y esta es la declaración que les comento. Declaración de México. México declara que este instrumento será aplicado para determinar la validez de competencia en la esfera internacional, a que se refiere el primer párrafo del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, sin prejuicio de que México pueda aplicar esta convención en forma independiente. Es decir, vinculó ambas convenciones. Sí, como criterio para que nosotros vayamos viendo el tema de competencia, insisto, en la esfera internacional, es decir, en la lógica de racionalidad internacional, nos dice, en materia de acciones personales de naturaleza patrimonial, debe satisfacerse alguno de los siguientes supuestos. Uno, que el demandado, al momento de entablarse la demanda, haya tenido su domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado parte donde fue pronunciada la sentencia, ¿no? Una vinculación por domicilio que para nosotros es pues un estándar reconocido. Dos, en el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles, pues que al momento de establecerse la demanda haya tenido el establecimiento principal en ese estado en donde se llevó a cabo el juicio. Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles, o mercantiles de carácter privado, pues que las actividades originarias que dieron origen a la demanda se hayan llevado a cabo en el Estado parte. Y en materia de fueros renunciables, es decir, cuando se puede convenir que el demandado haya aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia, o si a pesar de haber comparecido en juicio no hubiere cuestionado oportunamente la competencia de dicho órgano, lo que es el sometimiento tácito, que pues es una figura que también conocemos en materia procesal.
Ahora bien, en materia de acciones reales sobre bienes muebles corporales, es decir, físicos, que al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan estado situados en el territorio parte donde se dictó la sentencia, que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la sección A que ya vimos anteriormente, y siguientes criterios, en caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, pues que hayan estado en el momento de establecerse la demanda en el estado parte. Es decir, en materia inmobiliaria, pues rige la ubicación de los inmuebles. Y en acciones derivadas de contratos mercantiles en la esfera internacional, pues que las partes hayan acordado por escrito someterse a la jurisdicción del estado parte, siempre y cuando tal competencia no haya sido establecida en forma abusiva, que veíamos que el Código Federal nos dice, bueno, ¿cuándo podríamos considerarla abusiva? Cuando impide que de facto se lleve a cabo una verdadera defensa, ¿no? Y nos establece otro estándar, que haya habido una conexión razonable con el objeto de la controversia, es decir, que tampoco sea arbitraria, sino que algo haya tenido que ver, ese contrato haya tenido un verdadero punto de contacto con el Estado donde se llevó a cabo el juicio. Bien, les decía que había un par de figuras que son polémicas en materia de competencia internacional. Uno es el Forum Shopping y otro es el Forum Non-Convenience. Forum Shopping tiene que ver con el mover artificialmente algunos puntos de contacto con la única finalidad de obtener una jurisdicción con un tribunal que se presuma que es parcial o bien que le da ventajas indebidas a una de las partes. Básicamente es ir a buscar competencias favorables para una de las partes. ¿Cómo? Insisto, moviendo algunos puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esas acciones de carácter personal y en materia en un tribunal me dicen, bueno, si tú tienes domicilio aquí en este tribunal o en el domicilio de este tribunal, puedo conocer de tu asunto. Y voy y hablo simplemente una sucursal, exprofeso, abro la sucursal el día de hoy para mañana presentar la demanda. Esa sería una forma de forum shopping que no es válida, ¿no? O sea, es decir, no se está realmente vinculando fácticamente de forma razonable y de forma natural con la relación jurídica para establecer puntos de contacto con ese tribunal. Simplemente le estamos dando un pretexto mínimo para que tome conocimiento del asunto. Entonces, esta figura pues es polémica y es en general rechazada por los países. Y la otra que ya les adelantaba, el Forum Non-Convenience, que es una figura tomada del derecho anglosajón, que bueno, pues ellos en forma práctica dicen, a ver, si por ejemplo estamos reclamando una responsabilidad derivada del diseño del producto, casos reales que hubo, por ejemplo, el diseño de ciertas llantas de una empresa llantera de Estados Unidos, que utilizó además otra empresa fabricante de camionetas y que esas camionetas se vendieron por el mundo. El diseño inadecuado de esas llantas provocaron accidentes y eventualmente pues hubo lesionados o muertos. En un caso, por ejemplo, casos que se dieron aquí en México, bueno, se plantearon el ir a demandar a Estados Unidos, pues la responsabilidad del producto por ser acciones bastante comunes en el derecho anglosajón y en los Estados Unidos, pero los tribunales empezaron a analizar, dijeron, bueno, es que en México sucedieron los hechos, en México estaba la persona fallecida, su entorno, su familia, para una valoración de tipo económico, para recabar adecuadamente las pruebas, por lo tanto, nosotros tribunales americanos nos abstenemos de conocer del asunto. Insisto, esta es una figura del derecho anglosajón, pero que choca con las reglas de jurisdicción que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque para nosotros no es relevante dónde ocurrió el accidente, dónde vivía la víctima, sino en este caso dónde está el demandado, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta incompatibilidad de las reglas puede provocar que, insisto, haya casos de denegación de justicia. Por eso es que también es una figura de carácter polémico. Ahora bien, vamos a la parte de la ejecución de sentencias. No hay que olvidar que existen tres tipos básicos de sentencias, que son las declarativas, constitutivas y de condena. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la ejecución de sentencias, valga la redundancia, se va a referir a sentencias que son de condena. Y de ahí nos iríamos pues a nuestras reglas de obligaciones, es decir, que las condenas hayan sido pues tanto de dar como de hacer, y ese de hacer ya sabemos que pues se puede traducir en un pago de daños y perjuicios. Si fue sobre una obligación de no hacer, bueno, pues también va sobre pago de daños y perjuicios. Entonces, son condenas de carácter patrimonial esencialmente, ¿no? Las que son declarativas o constitutivas, como pueden ser, por ejemplo, sentencias de divorcio,
criterios de algunos tribunales nacionales es, bueno, esto no entra a este proceso de ejecución de sentencias que se llama proceso de homologación, que vamos a ver a continuación. Entonces, no hacen todo el proceso que vamos a ver a continuación, sino que se limitan pues simplemente a pedirle al registro que tome conocimiento. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, prácticamente se abre un incidente y es necesario volver a citar a la parte demandada para que se defienda nuevamente. Entonces, en una sentencia de divorcio únicamente para llevar a cabo la inscripción en el registro civil, pues se les hace ocioso. Por eso dicen, bueno, no es una condena, simplemente fue en este caso una constitutiva y por lo tanto no necesito abrir el incidente de homologación, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, vamos al procedimiento. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 569? Que en principio las sentencias y laudos arbitrales privados de carácter no comercial, paréntesis, porque los comerciales tienen una regulación específica en el Código de Comercio y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno, en términos de este código y demás leyes aplicables. Primera regla, que no sea contrario al orden público. Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que solo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de la cosa juzgada refleja. Cosa juzgada, es decir, hubo una sentencia que definió algún tipo de derechos y obligaciones que se tiene algún tipo de efecto parcial dentro de otra controversia. Entonces nosotros tenemos que traerlo, no tenemos que abrir la homologación para que esa sentencia sea reconocida como cosa juzgada refleja, simplemente que sea un documento auténtico, es decir, que ya habíamos visto nosotros cuáles eran los mecanismos de autentificación, que podría ser la apostilla o la legalización, y con eso se puede incorporar, insisto, como excepción dentro de un proceso mexicano. Y bueno, finalmente nos dice este artículo que los efectos que las sentencias y laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales produzcan en territorio nacional van a estar regidos pues, por lo que dispone el Código Civil y este código y otras leyes aplicables, es decir, Lex Fori. En cuanto al orden público, vamos a hacer ahorita aquí algunos comentarios. El orden público es, ya sabemos, lo hemos visto en la materia de norma conflictual, una excepción a la aplicación de derecho extranjero y también es entonces una excepción a la ejecución de sentencias extranjeras. Bueno, no existe como tal una definición de qué es el orden público para efectos del derecho internacional privado. Sin embargo, debemos establecer algunos parámetros para poderlo reconocer y eso es lo importante. ¿Cuáles son los parámetros que podemos nosotros utilizar para ubicar que hay una violación al orden público? Es decir, para evitar que se lleve a cabo la ejecución de una sentencia en México. Bueno, uno, debe ser excepcional, porque la regla es, bueno, pues que se ejecuten las sentencias. Ahora bien, ¿qué es el orden público? Pues hay una serie de principios, digamos que se supone que deben ser muy evidentes y que en caso de romperse, ponen en tela de juicio, yo diría, la convivencia social o una serie digamos que de acuerdos políticos y que tienen manifestación jurídica que son básicos para la convivencia. Yo en lo personal asocio siempre el orden público y este proceso de leyes y de acuerdos políticos que dan origen a estas leyes, generalmente a conflictos, y a conflictos que son civiles, o sea, guerras civiles, normalmente acaban con una serie de acuerdos y esos acuerdos normalmente se traducen en figuras jurídicas. Caso mexicano, yo les diría, por ejemplo, toda la legislación en materia agraria. Tenemos conflicto nacional a principios del siglo XX y eventualmente pues una salida. Y esa salida se pactó mediante una serie de normas. Y de esas normas que le dieron una estabilidad al régimen, bueno, pues derivó, por ejemplo, la materia agraria. Otra pues podría ser la materia laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, hay este proceso bien identificado, bien identificable de conflicto social, real, tangible. Después existe el acuerdo político que da lugar a una serie de leyes nacionales, ¿no? Romper esas leyes nacionales, pues entonces nos llevaría de nuevo a revivir ese conflicto que existió originalmente. Y prácticamente cualquier estado, si nosotros le rascamos, tiene estos procesos de conflicto y este proceso de elaboración de leyes que dieron origen a la pacificación, es decir, al fin del conflicto. Ese es
en lo particular mi criterio. Entonces, ¿cuál sería un caso, digamos que evidente? Bueno, un juez que tomó conocimiento de un contrato en donde se prometió vender una serie de tierras y resulta que esas tierras están sujetas al régimen ejidal, pero en una mala defensa o incluso en una mala interpretación de parte de las leyes nacionales, pues emitió una condena de entrega de esas tierras que son parte de un ejido a una parte demandante, es decir, a una actora. Ahí estaríamos violando leyes de orden público, que serían en este caso, pues las leyes en materia agraria, que nos dice que los ejidos o las tierras que pertenecen al ejido, pues son inembargables, son imprescriptibles y no pueden ser enajenadas, ¿no? Salvo ciertas reglas, ¿no? Pero que esas reglas están regidas directamente por tribunales agrarios nacionales. Entonces, esta condena que viola el orden público porque podemos identificar conflicto, acuerdo político y ley, entonces podría ser negado por una violación directa al orden público. Ahora bien, les decía yo que este proceso de la ejecución se llama de homologación. Y lo que nos dice es que van a ser las sentencias extranjeras cumplidas coactivamente mediante el proceso de homologación en los términos de este código y demás aplicables, salvo lo dispuesto en tratados, regla que ya habíamos nosotros visto. Lo que nos dice ahora los requisitos, y esta parte es importante que pongan atención, porque es una pregunta muy recurrente en las evaluaciones. Requisitos para la ejecución de sentencias extranjeras. Vamos a ver cuáles son las condiciones que nos exigen. Uno, que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero. Más adelante va a mencionar la autentificación del documento. Entonces, este primer artículo tendríamos que relacionarlo con tanto con la forma del documento, es decir, cómo lo autentificamos, como ya habíamos visto la forma de transmisión del documento. Y habíamos platicado que podía ser juez a juez, mediante los servicios de Cancillería de ambos países o mediante las partes autorizadas. Dos, que no hayan sido dictados como consecuencia de ejercicio de acciones reales, es decir, las acciones reales están previstas de manera exclusiva para los tribunales mexicanos, aunque aquí habría que hacer la acotación que en mi opinión las acciones reales sobre bienes inmuebles. Sin embargo, bueno, el artículo no lo distingue, y entonces en general cualquier tipo de acción real tendría que ser excluida. En mi consideración sería absurdo, por ejemplo, no ejecutar una acción, digamos que de restitución sobre un vehículo, ¿no? Oiga, pero es que ¿por qué? Ah, pues porque fue una reivindicatoria y es una acción real. ¿Por qué? Pues porque se hace valer el derecho de propiedad y solamente es un vehículo, no vería yo razón. Cuando se trata de inmuebles, entonces sí, los países restringen y consideran una competencia exclusiva cuando se trata de inmuebles. Pero bueno, eso quedaría interpretación. Que el juez o tribunal sentenciador, es decir, el exhortante, haya tenido competencia. Esta regla que ya nosotros platicamos, de acuerdo a las reglas reconocidas en el derecho internacional, que en realidad no existen como tal, no están listadas, pero ya tenemos por ahí las nociones de cierta convención, que aunque es aplicable solamente a México y a Uruguay, algún tipo de argumento nos dan. Y ya sabemos que la regla de analogía con las reglas nacionales es suficiente para tener por cumplidas el requisito de competencia. El juez o tribunal sentenciador no tiene competencia cuando existen los actos jurídicos que devenga la resolución que se pretende ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos. Es decir, que si existe esta cláusula de sometimiento nada más a favor de tribunales mexicanos y aún así se aventó a conocer el juez desconociendo esa cláusula, pues va a provocar una sentencia no ejecutable. Cuarto requisito, que el demandado haya sido notificado o aplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. Emplazamiento personal, y aquí tenemos el problema de cuando se lleva a cabo emplazamientos mediante edictos. Entonces, sería discutible si el emplazamiento por edictos cumple el requisito número 4. Insisto, hay un cierto análisis que se va a hacer y en este caso basta con, dice, el haber emplazado para asegurarle la garantía de audiencia. Yo creo que podríamos extenderlo y decir, ok, se le emplazó, para nosotros el emplazamiento da un derecho a contestar en un cierto plazo y a ofrecer pruebas. Y ese sería el estándar que podríamos nosotros requerir. Quinto requisito, que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados o bien que no exista el recurso ordinario en su contra, para lo cual tendríamos dos opciones. En el tribunales mexicanos
muchas veces se establece en la resolución, bueno, esta resolución causa efecto por Ministerio de Ley o una vez transcurridos los plazos se emite un auto que dice esta sentencia no fue recurrida y por lo tanto pues causa estado. Si un tribunal, caso por ejemplo de tribunales alemanes que se negaban a emitir los acuerdos porque para ellos era evidente que la sentencia pues ya no era ejecutable, tendríamos que hacer un análisis de derecho extranjero, justificarlo en términos del derecho extranjero, que ya la sentencia no es, ya no es recurrible, ¿no? Sexto requisito, que la acción que dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos. Es decir, la figura de litispendencia. Litispendencia que nos acota cuando haya habido una prevención de parte del tribunal mexicano. ¿Cuándo es la prevención? Bueno, cuando ya fue emplazada o ya se cumplió el emplazamiento de las partes, entonces se cierra la litis, entonces ya hay una prevención a favor del juez mexicano. Por eso nos dice, o cuando menos que ya se hubieran tramitado y entregado a la Secretaría las constancias para llevar a cabo los emplazamientos. Misma regla, es decir, que no va a ser ejecutable cuando ya hay sentencia definitiva por parte de tribunales mexicanos, lo que nos llevaría a quizás dos cosas juzgadas que tendrían que ser analizadas, ¿no? ¿Cuál fue dictada primero y cuál causa un reflejo en la otra, ¿no? 7, que la obligación para cuyo cumplimiento que se haya procedido no sea contra el orden público en México. Otra vez nos reitera la regla del orden público y me remito a lo que ya les había comentado. Y 8, que se llenen los requisitos para ser considerados como documentos auténticos. Insisto, los mecanismos que ya nosotros observamos, ¿no? Que era las reglas de apostilla o legalización y la excepción a este requisito que es cuando son transmitidos directamente de juez a juez o a través de las cancillerías. Y una última regla, no obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal puede negar la ejecución si se prueba que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos, es decir, una cuestión de falta de reciprocidad. Falta de reciprocidad que en todo caso tendría que ser probada, ya sea mediante posiblemente informes de derecho extranjero o pues con algún otro tipo de prueba. Aquí no nos exige cuál es el estándar probatorio, pero lo natural sería a través de la prueba de derecho extranjero, es decir, probando que esa misma sentencia, si hubiera sido dictada por juez mexicano, no sería ejecutable en ese país exhortante, por falta de reciprocidad, podría ser negada la ejecución. Ahora bien, el artículo 572 nos va a establecer lo que son los requisitos de documentación, cómo debe venir armado el expediente, qué es lo que debe traer. Bueno, copia auténtica de la sentencia, evidentemente, copia auténtica de las constancias que acreditan que se cumplieron con las condiciones previstas en la fracción 4 y 5 del artículo anterior. ¿Sí? Que es decir, la notificación y en cuanto a la cosa juzgada. Bien, traducciones, que ya habíamos platicado el tema de traducciones, y que el ejecutante haya señalado un domicilio en el lugar del tribunal de homologación. Ahora bien, competencia interna. La regla de distribución ya la habíamos visto en las pruebas, se reitera aquí en ejecución, en el lugar en donde vayamos a ejecutar, en el domicilio del ejecutado va a ser en este caso, ¿no? O en su defecto, el de la ubicación de los bienes de la República. Es decir, aquí tenemos varias opciones, ya sea el domicilio del ejecutado o bien en donde se encuentran las cosas que vamos a ejecutar. Por ejemplo, cuando se trata de un embargo. Ahora bien, el proceso de homologación prácticamente, si nosotros leemos este artículo, es un incidente. Se presenta con citación personal al ejecutante y al ejecutado, porque viene del extranjero. Entonces, para asegurarnos de que están presentes ambas partes, se les tiene que citar. Y en este caso el plazo no es de 3 días como en el incidente, sino que van a ser 9 días hábiles para que el ejecutado, pues presente defensas y pueda ejercitar algún derecho y en su caso ofrecer alguna prueba, pues de que no se cumple alguno de los requisitos o que estamos en presencia de alguna violación al orden público, por ejemplo, ¿no? O bien que se trata de algún asunto de competencia exclusiva de los tribunales mexicanos, esta litispendencia que ya habíamos visto, y además vamos a dar la intervención al Ministerio Público, pues para garantizar este tema del orden público, ¿no? Y ahora bien, nos establece al final que la resolución será apelable en ambos efectos, es decir, con efecto de suspensión si se otorgó y en efecto devolutivo, perdón, en ambos efectos si se niega y en el efecto devolutivo si se concede la ejecución. Ahora bien,
Ya vimos que hay cierto análisis que va a hacer el juez, o sea, el juez va a analizar aspectos formales, que se cumplió con toda la documentación. Aspectos, digamos que un poquito más sustantivos, bueno, pues la garantía de audiencia a través del emplazamiento, que no se caiga en alguno de los supuestos por los cuales no se puede ejecutar, pero sí nos establece un límite. No puede el juez mexicano meterse a todo el análisis de qué fue lo que sucedió. Entonces dice, el tribunal de primera instancia ni el de apelación pueden examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, sobre las motivaciones o fundamentos de hecho de derecho en que se apoye, limitándose simplemente a examinar autenticidad, es decir, los aspectos formales, y se debe ejecutar o no conforme a lo previsto en el derecho nacional, que básicamente tiene que ver con las cuestiones de competencia en la esfera internacional, y que no haya una violación al orden público, más quizás la garantía de audiencia, pero hasta ahí. No podemos entrar a analizar si las pruebas fueron debidamente valoradas o no, ni sobre si se aplicó adecuadamente el derecho o no, incluso si se hizo conforme a derecho mexicano, ¿no? Podría haber el caso en donde, bueno, el juez exhortante resolvió conforme a derecho mexicano, incluso habíamos visto que parte de la cooperación se da a través del informe de derecho extranjero, y que consideramos, sabes que aquí le faltó aplicar quizás algunas tesis de jurisprudencia. No podemos entrar a hacer ese análisis. Bien, lo que también nos dice nos divide, dice, bueno, todo lo que tiene que ver con embargo, secuestro, depósito, avalúo, remate y todo lo relacionado con la liquidación o la ejecución coactiva es resuelta por el Tribunal de Homologación, es decir, por el Tribunal Mexicano que fue exhortado. Pero, ¿cómo se va a distribuir el dinero? Pues eso sí ya le corresponde al exhortante. Entonces, nosotros nos encargamos de la pura ejecución, pero ya la entrega a la parte actora, si son varias partes, es decir, la parte de distribución de fondos, entonces sí se le tendría que remitir al juez exhortante. A menos, creo yo, que hubiera una regla muy específica, ya digamos que dentro de la ejecución, que nos facultara para hacer la distribución o nos diera las instrucciones de cómo hacerla. Bueno, yo creo que sí lo podría hacer el juez mexicano. Y finalmente, la última regla que nos dice es que si no se puede ejecutar totalmente la sentencia extranjera, bueno, pues se haga una ejecución parcial, es decir, que ejecutamos lo más que podamos. El tribunal podrá emitir la eficacia parcial a petición de parte interesada. En las siguientes lecciones, bueno, pues vamos a abordar un poquito de qué normas internacionales hay en materia convencional para la cooperación procesal, tanto en la etapa no ejecutiva como en la etapa ejecutiva. Y bueno, pues seguimos entonces con el tema de cooperación en próximas lecciones. Gracias.